Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo book haul con un variadito. Esta semana toca variadito. Os iba a proponer un book haul asiático, pero bueno, como no hace mucho que traje algunos libros asiáticos, pues digo, bueno, voy a hacer un variadito que además yo creo que os gustará más, en fin, que sea así más diverso, ¿no? Así que bueno, os he traído dos libros de terror de la línea El Club Diógenes de Valdemar, que sabéis que es la línea de bolsillo un poco más económica que tiene Valdemar, que suelen ser pues obras de gran tamaño, con tapadura, muy bien editadas y en fin, con un papel de calidad, entonces siempre salen un poquito más caras, ¿no? Por eso han desarrollado una línea paralela que es la de El Club Diógenes, pues bueno, con libros más pequeñitos, más manejables, con las mismas traducciones, las mismas calidades en cuanto a contenido, pero pues con materiales un poquito más asequibles. Entonces os he traído, como os digo, dos de terror y tres clásicos. Así que vamos a empezar con los dos de terror primero, y el primero que os traigo es Noctuario de Thomas Ligotti. Noctuario de Thomas Ligotti es una recopilación de relatos de este autor que es contemporáneo, es decir, este hombre nació en 1953 y es un señor que, bueno, que bebe un poco de Edgar Allan Poe y de Lovecraft, es decir, está ahí un poco entre los dos. Yo incluso me atrevería a decir que se tira un poquito más por el tema de Lovecraft en cuanto a contenido. En cuanto a narrativa, es quizá más parecido a Poe, en el sentido de que tiene una escritura muy exquisita, muy perfeccionista y muy psicológica, ¿no? De estos que te va contando poco a poco lo que va sintiendo, lo que va pensando los personajes. Es un hombre que yo he visto que no tiene mucha producción, la verdad es que ha escrito muy poco, pero ha sido lo poco que ha publicado, ha sido premiado con el premio Bram Stoker, que es el típico de terror. Y ya os digo que es un hombre pues que encima lo tenemos vivo todavía y que sigue escribiendo de maravilla, y que bueno, que estos relatos, el teatro de lo grotesco, eso es una de sus primeras obras. De los relatos, otros muchos relatos que ha ido también publicando en revistas de terror en las que él colaboraba como editor. Es un hombre que ya os digo que es un hombre que está siempre en contacto con la literatura y bueno, ya hubo un momento en el que se lo dejó, se fue a vivir a Florida y bueno, y allí sigue escribiendo, pero bueno, no lo publica todo, ¿eh? Él va escribiendo pero no publica todo lo que escribe. Y bueno, esta es una de esas obras que bueno, que fueron premiadas y que son muy interesantes, porque ya os digo que es un compendio de relatos que nos va a hacer pues que descubramos al autor y que encontremos en él esa mezcla de ese misterio, ese halo entre lo real y lo irreal, entre lo onírico y la vigilia, y que es tan característico de Lovecraft, pero con la escritura tan analítica, tan profunda y tan estilo romántica que tenía Poe, ¿no? Que era muy introspectiva, se lo pensaba todo lo iba, cada sensación lo iba escribiendo, lo iba desarrollando. Así que bueno, esta obra creo que va a ser muy interesante. Os voy a leer, si queréis, un poquito de la sinopsis, y así conocéis un poco más a este autor, que dentro de que es uno de los autores más importantes de la actualidad, de los escritores vivos de terror, no es un hombre muy conocido, solamente que sí, eso sí, por los círculos de la gente que es amante del terror. Thomas Ligotti, el secreto mejor guardado de la literatura de horror contemporánea según el Washington Post, nació en Detroit en 1953 y estudió en la Universidad Estatal de Michigan. Ha trabajado como editor asociado de la editorial Gale hasta el 2001, año en que fijó su residencia en Florida. Descendiente en línea directa de Edgar Allan Poe y de H.P. Lovecraft, con quienes compone la insana, justa y necesaria trinidad de la moderna literatura fantástica y extraña, Thomas Ligotti es un escritor de ficción sobrenatural sin excusa ni condiciones, devenido ya en un clásico. Noctuario es una colección de relatos que se agrupan en tres partes: Estudios de sombra, Discurso sobre la negrura y Cuaderno de la noche. Las tres historias reunidas en este diario nocturno
cuya escritura es tan minuciosa y cuidada como tenebroso y sutil es el hálito que las anima, nos introducen en un universo ominoso y desquiciado, poblado de sueños malsanos, de muñecas siniestras y extraños artilugios, de mentes hipersensibles y enfermizas. Todos estos fantasmas que conforman el extraño mundo de Thomas Ligotti se mueven entre la luz y la sombra, el sueño y la vigilia, lo real y lo irreal. Así pues, Noctuario es una crónica de las tinieblas, una indagación narrativa sobre la esencia misma del terror, que cuestiona los cimientos sobre los que se asienta la realidad y la razón. Así que, bueno, como veis, una edición que es más pequeñita que la normal de Valdemar, es de tapa blandita, edición bolsillo podríamos decir, línea Club Diógenes, como veis aquí abajo. Esta es la línea, pues eso, más económica de Valdemar. Y bueno, y luego en cuanto a letra está bien, no es muy pequeñita, es más bien tirando a mediana, o sea que no es, aunque sea de un formato pequeño, no es difícil de leer. Este libro se compone de 297 páginas, o sea que es un librico que no es muy extenso tampoco. Así que bueno, esta sería mi primera propuesta de esta semana, un libro que ya os digo que para los amantes del terror es ideal, y también para los amantes de ese sabor del terror más antiguo, ¿no? Más de principios del siglo XIX, del siglo XX, de la época de Lovecraft, de Poe. Entonces, pues bueno, una época en la que se escribía muy bien, y ya os digo, este hombre normalmente es muy poco prolífico, es decir, escribe muy poco y publica muy poco, pero lo poco que publica, la verdad es que cuando ya lo saca es porque es una calidad excelente, y ya con muchas ganas de leerlo, porque bueno, porque creo que va a ser uno de esos exponentes del terror actual que todavía estaba desconocido, o para mí. Así que pues bueno, este es el primero. Bueno, en segundo lugar os traigo otro libro de terror de la línea El Club Diógenes de Valdemar, y en este caso, pues bueno, esto es una maravilla que he adquirido gracias a un suscriptor que me la ha recordado. Es decir, ya la tenía apuntada en la lista, pero él me ha desempolvado y ha dicho: José, acuérdate de esto, y es Dead Rocker, mi suscriptor y compañero Dead Rocker, que bueno, que él también lo compró hace muy poquito, y bueno, y me lo ha recordado, y bueno, y no he podido resistirme a ello. Estoy hablando de Pilar Pedraza, y no sé si os acordaréis que hace poquito os traje La fase del rubí, que bueno, que fue una de mis lecturas más maravillosas de este año pasado, y que bueno, que la puse en el top 10 de las mejores lecturas. Bueno, pues después de esta maravillosa obra de Pilar Pedraza, que bueno, que me ha resultado curioso que Thomas Ligotti nació en el 53 y Pilar Pedraza en Toledo en 1951, es decir, que se llevan 2 años. Quizá en esa época, en esa década, nació gente que le gustaba mucho el terror y la fantasía, y por lo tanto, bueno, Pilar Pedraza en nuestro país y Thomas Ligotti en Estados Unidos eran prácticamente de la misma quinta. Y bueno, como os digo, os traje La fase del rubí, que me encantó, y por lo tanto he tenido que adquirir, gracias a que Dead Rocker me lo recordó y que él lo acababa de comprar también, pues Nocturnas, una maravillosa obra de vampiras de Pilar Pedraza. Esto es un recopilatorio de 15 relatos que todas tratan sobre vampiras, pero cada uno está tocado desde un punto de vista diferente. Es decir, todos se centran en el vampiro. La vampira, en este caso son todo chicas. Las vampiras son todas las protagonistas, pero cada una las va a desarrollar desde una óptica muy diferente. Luego tenéis que saber también una cosa, y es que no sé si os acordaréis que Pilar Pedraza era una gran amante de los clásicos griegos, romanos, de la mitología, y ella, como entendida que es de ello, pues antes de escribir estos relatos de vampiras, se documentó bastante bien, porque por lo que veo que le ha nombrado a cada una de las vampiras según en qué época y en qué región de la Europa del Este se
se originaban un tipo u otro de vampiros. Por lo tanto, aquí están reunidos todos esos tipos de vampiros y en este caso de vampiras. Y aquí nos mezcla además incluso elementos muy modernos, como es el feminismo, como es el coronavirus, etcétera. Es decir, que es muy interesante este recopilatorio de relatos y bastante actual y antiguo, porque ya os digo que Pilar Pedraza tiene conocimientos del grecorromanos, de la historia, del origen del vampiro, y por otro lado, como es una escritora actual, ha introducido también elementos actuales que bueno, lo enriquecen más todavía porque son más cercanos a nosotros, a los lectores actuales. Así que bueno, esto me parece una maravilla. Antes de leeros la sinopsis, os voy a enseñar también la calidad que tiene. Como habéis visto en la anterior, los dos anteriores, el de Tomás Ligotti y el de la Fasi del Rubí, las dos son de tapa blandita, ¿no? Pues en el caso de Nocturnas es de tapa dura, es pequeñito también, como si fuera de bolsillo, pero bien acabado, ¿eh? Con su tapa dura. También es de la línea del Club Diógenes, sin embargo, este lo ha sacado Valdemar en tapa dura. Y bueno, y la letra, os digo, es una letra mediana, más bien tirando a pequeñita, pero bueno, también es de muy fácil lectura y luego tiene 333 páginas, o sea que muy bien. Y bueno, ahora sí os voy a leer ya un poquito la sinopsis de esta maravilla. Esto es un tesoro para los amantes del terror, de los vampiros y del feminismo también, porque la verdad es que Pilar Pedraza toca este tipo de temas desde un punto de vista bastante social y bastante interesante. Os voy a leer un poquito. Tras completar su trilogía Las Antiguas, La Perra de Alejandría de 2003, Lobas de Tesalia de 2015 y El Amante Germano de 2018, en la que Pilar Pedraza, nacida en Toledo en 1951, nos ofrece una visión inquietante de la Grecia y Roma milenarias avalada por su gran conocimiento del mundo clásico, la autora regresa al formato de la narración breve. Nocturnas, Historias vampíricas, reúne 15 relatos que nos enfrentan a las tragedias y a la fatalidad que arrastran los no muertos, marcados por su penosa condición. Protagonizadas todas ellas por mujeres nocturnas, estas historias proponen diferentes interpretaciones del vampirismo, desde la versión más clásica o la sublimación simbólica del mito universal. Así, el lector encontrará en este volumen relatos como El Vampiro, donde un cazavampiros de raza gitana se ve obligado a redimir a su propia esposa y prima, Rubí la Gulí. Que Gulí, sabéis que Gul es como se le llamaba también a los vampiros en la antigüedad. Rubí la Gulí, que narra la aparición de una Gul oculta en una excavación arqueológica de una catedral. Madame Guillotine, fantasía en 3 actos, dedicada a Alejandro Dumas, que nos describe la ejecución y avatares post-mortem de una feminista guillotinada por la Revolución Francesa. La Voivodina, Rehén, la Voivodina también era un vampiro clásico, la Voivodina Rehén, donde conoceremos el triste destino de una doncella transilvana cautiva en el harén de un sultán otomano y cómo se vengó de él. O Pobres Zombies, en el que Pedraza nos relata un modo desenfadado el encuentro fortuito de la protagonista con una Gulí en plena pandemia del coronavirus. Así que bueno, como veis, esto es un tesorete que aquí vamos a disfrutar tanto de la calidad propia de alguien como Pilar Pedraza, que es una entendida en la mitología greco-romana, como para los amantes de las historias de vampiros, pero tratadas de una forma muy diferente, tanto en su ámbito histórico como en su aspecto temporal. Así que pues bueno, esto es otra recopilación de relatos vampíricos preciosos, que esta pues seguramente lo incluiré en un especial de vampiros. Así que pues bueno, esta es otra de esas obras que estoy deseando ya de ponerme a leer. Así que pues nada, y seguramente será también, bueno, no lo sé, porque este año he empezado muy fuerte con 4 y un 5 estrellas, que os tengo que decir que ya he leído un 5 estrellas, todavía no lo he reseñado, pero ya lo he leído, y por lo tanto en febrero ya un 5 estrellas, eso es porque ya esto, creo que este año van a ser mucho mejores lecturas incluso que el año pasado. Así que bueno, espero que también forme parte de ese
top 10, pero ya veremos, ya os digo, con qué otros libros tendrá que lidiar la pobre Nocturnas para poder llegar al top 10. Pues nada, aquí os traigo otro maravilloso tesoro del terror y de Pilar Pedraza. Bueno, y ahora empezamos ya con los clásicos. Los 3 últimos que me quedan son clásicos. Y bueno, este que os voy a traer ahora es de la editorial Alba Minus. Y viene a sustituir una edición que tenía yo ya. Yo no sé si os acordaréis que os dije que estaba intentando sustituir los libros antiguos que tenía de Solá, porque creo que es un autor que merece el que las ediciones que se conserven de él sean muy buenas, sean traducciones más actualizadas y que sean, pues bueno, que formen parte de nuestra librería en formatos pues, un poquito más de calidad. Por eso es por lo que Thérèse Raquin, que ya lo tenía yo en una edición, ya os digo, más antigüita, no sé si era de Círculo, incluso más antigua todavía. Yo creo que no ponía ni la editorial, era una cosa monstruosa, pero bueno, lo tenía en tapadura, pero bueno, ya os digo que era un poco antigua la edición y tuve pues que hacerme con Thérèse Raquin, que es una de las famosas obras de Émile Zola, y sobre todo es importante porque fue la 4ª novela que él escribió, pero la primera que se le considera naturalista, es decir, Zola, sabéis que junto a Guy de Maupassant fue uno de los 3 o 4 escritores franceses que iniciaron el naturalismo en Francia. Y por lo tanto, pues bueno, esta obra puede considerarse como la 4ª que escribió, pero la primera realmente en la que ya reflejaba el naturalismo crudo y duro. Entonces, pues bueno, creo que esta obra tenía que tenerla en buena edición, porque como no la he leído todavía, prefiero hacerlo de manos de Alba que no de una edición pues demasiado antigua y no sé, más sospechosa. Así que quiero disfrutarla bien y bueno, no sé, luego ya miraré también el orden cronológico de las novelas de Zola para intentar respetar un poco ese orden cronológico antes de iniciar la lectura de todos los libros que tengo ahí preparados para el especial de Émile Zola que os prometí. Así que bueno, pues este es una de las que he renovado. Ya imagino que ya sabréis un poco, pues bueno, sabréis un poco ya de la historia de Thérèse Raquin, entonces no sé si extenderme un poco, pero vamos, os voy a leer un poquito si queréis de la sinopsis, pero bueno, no mucho. Thérèse Raquin, escrita en 1867, fue la 4ª novela de Émile Zola y la primera en la que tomó forma literaria el ideario naturalista. A partir de un trágico suceso ampliamente comentado en la prensa de la época, narra una historia de pasión irreprimible, adulterio, asesinato y remordimiento en una oscura mercería del pasadizo de Le Pont Neuf. Escrita con una meta científica, cosechó para su autor las más acerbas recriminaciones de los moralistas, incapaces de ver que cada uno de los capítulos es el estudio de un caso fisiológico peculiar. El crítico Louis literatura pútrida y en nuestros días Harold Bloom cree que es más una fantasmagoría que una obra realista. En cualquier caso, más admirada que denostada, instauró un modelo novelístico que influiría en toda la narrativa occidental. Escogí, diría el autor, personajes sometidos por completo a la soberanía de los nervios y la sangre, privados de libre arbitrio, a quienes las fatalidades de la carne conducen a rastras a cada uno de los trances de su existencia. Thérèse y Laurent son animales irracionales humanos, ni más ni menos. Bueno, esta es una traducción de María Teresa Gallego Urrutia. Y bueno, yo creo que si os fijáis, siempre, os he dicho que era la primera obra del naturalismo francés, y de Zola como naturalista. Entonces, si os fijáis, siempre que un autor escribe por primera vez, inicia algo nuevo, algo diferente, empiezan a tirársele al cuello todos los detractores, toda la gente que se aferra a los cánones de toda la vida, antiguos, y bueno, la novedad no le gusta a mucha gente que está ya instaurada en lo de siempre. O sea, son gente, pues se hacen conservadores y creen que hay que conservarlo todo intacto tal y como está, que no hay que renovar, ni hay que mejorar, ni hay que intentar modificar nada, porque cualquier cambio es a peor.
y sin embargo creo pues que bueno, igual que en la literatura como en la ciencia, creo que cualquier tipo de cambio lo que hace es indagar en nuevos caminos para avanzar. Habrá algunos que serán caminos sin salida, pero habrá otros que serán hacer avanzar a la literatura o a las artes. Por lo tanto, creo que ese es el mérito que Émile Zola tiene. Haber introducido dentro de lo que es la corriente del realismo, haber introducido una variante más que era la del naturalismo, y por lo tanto meterse por ahí, aunque sean historias fuertes pero crudas y que te sacan todas las miserias que hay ahí escondidas, pues bueno, eso es lo que hizo Solá, y por lo que fue tan criticado y tan recriminado por los literatos estériles y limpios y que nunca se habían manchado las manos con la miseria humana. Pero bueno, este es el gran logro de Émile Zola, que creo que es uno de los pocos escritores que realmente no le tenían miedo a sacar todo lo que había debajo de la alfombra de aquel país y de aquella sociedad. Así que pues bueno, ya, al final me he enrollado. Solo quería deciros que me he cambiado el Thérèse Raquin, esta edición me la he cambiado por la antigua que tenía, así que este sería el primero de los clásicos que os traigo esta semana. Espérate que me he dejado el micro aquí, no me lo he puesto. Os decía que la semana pasada os traje el especial de época, de la editorial de época. Pues precisamente a los pocos días, a los 2 o 3 días, vi que acababan de publicar, recién publicado, esta última obra de época. Y no la pude incluir en el especial anterior. Así que bueno, esta sí que os la voy a traer junto a los otros 4 que os traje en ese especial, cuando reseñe en el especial de ediciones de época, sí que ya estará dentro del top 5. Y bueno, se trata de El enigma Dartmoor, un misterio de la Golden Age, de la Edad Dorada, escrito por Basil Thomson, que es un novelista británico, nacido en 1861 y fallecido en 1939, que fue jefe del CID de la Policía Metropolitana durante la Primera Guerra Mundial. Publicó extraordinarias novelas de misterio con gran éxito durante la Golden Age. El enigma Dartmoor, un caso del inspector jefe Richardson, escrito en 1935, es una de sus obras maestras, con una ingeniosa trama repleta de giros inesperados en la que se muestran con gran realismo los métodos de investigación de Scotland Yard, de sobra conocidos por el exitoso autor. Así que pues, bueno, no os voy a leer más porque bueno, no... ya sabéis que es un tipo de novela de misterio, este sí que es ya de la época de Agatha Christie, así que en los 30 o así ya estaba Agatha Christie por ahí escribiendo como una loca, y este hombre pues bueno, era otro de esos escritores de la época dorada del misterio británico, y bueno, pues el típico escritor británico de novelas de misterio, y este pues también en la línea época noir, que era la misma que os traje en el especial de la semana pasada, aquella novela que era la única que no era de tapadura, porque esta también, como veis, es semi-rígida. No sé si llevará, sí, también lleva aquí sus regalitos, sus separadores de página, y como suele ser habitual, a ver un momentito, este es igual que la portada, precioso, sin las letras. Así que, pues bueno, un boceto así precioso de esa época. Y luego también un separador de páginas, así pequeñito, que también se puede utilizar, pues eso, como separador más separador de páginas. Así que, pues bueno, con esos detallitos que siempre suele traernos la editorial de época, una letra mediana y además preciosa, muy fina y muy bien. Súper bien, y luego se compone de 200, no es 63 páginas, así que no es una obra muy extensa, y en un par de días está leída. Así que bueno, este es el que va a conformar ya el quinto y último libro de mi próximo especial de época. Así que bueno, ya deseando también leerlo, y bueno, cuando lo haga, pues seguramente creo que eran 4 de misterio, y uno más de historia romántica, la de Valancy, Sterling. Bueno, salvo esa, los otros 4 son de misterio. Me voy a dar un buen atracón de misterio británico
con el especial de época. Así que pues bueno, este sería el segundo clásico. Bueno, y en primer puesto, aunque sea un book haul, y la joya de esta semana es Guy de Maupassant con cuentos esenciales. Bueno, esta edición de Penguin Random House, de Penguin Clásicos, de la línea Penguin Clásicos, sabéis que es la famosa línea de libros de bolsillo de esta editorial. Y que tiene una cosa muy positiva, y es que es muy asequible a nivel económico, y luego tiene una cosa muy parecida a las ediciones de Alianza de bolsillo, en que hay muchísimos títulos que solamente se van a poder descubrir y encontrar en este formato, ¿eh? Por lo tanto, es una manera de que todos los títulos que han sido descatalogados, que es muy difícil encontrarlos, que los podéis encontrar bien o en Alianza, en la edición de bolsillo de Alianza, como la de Penguin Clásicos. Entonces, esta edición a mí me encanta, y me encanta por eso, porque además suelen ser ediciones que, si bien hay algunas que siguen conservando las traducciones antiguas, pero por otro lado enriquecen, siempre les incluyen alguna cosita extra que los hace más valiosos, ¿no? Entonces, ya os digo, una cosa muy buena que tiene Penguin Clásicos es que puedes encontrar lo que ya no puedes encontrar en otras ediciones. De hecho, estos cuentos que yo iba buscando de Guy de Maupassant no los he encontrado en ninguna otra editorial, solamente en esta. Sí que he encontrado alguna selección en libros más pequeñitos, pero lo que es tenerlos todos aquí juntitos, los más importantes, claro, tampoco, porque Guy de Maupassant, su producción, él se decantó más por el cuento, ¿no? O sea, era más, pues, como Edgar Allan Poe en ese sentido, ¿no? O sea, que le gustaba más el cuento corto, así oscuro, etcétera, que la novela. Entonces yo tenía muchas ganas de reunir los cuentos, la mayor parte de los cuentos de Guy de Maupassant en una sola obra, y solamente la he encontrado aquí, en Penguin Clásicos. Entonces, cosa mala que tiene, pues como podéis imaginar, con tantísima... esta edición tiene 1300 páginas, y pues claro, la letra es pequeñita, entonces pues tampoco es que sea muy... Pero bueno, suele ser habitual cuando tienes una edición de bolsillo y le metes un montón de cuentos, entonces es normal que te salga, pero yo ya los tengo. Yo ya tengo todos los cuentos, o los más importantes, de Guy de Maupassant en un solo ejemplar, en una sola edición, y ya ahí los tengo ya para conservarlos, porque Guy de Maupassant ya sabéis que es otro de mis autores favoritos en cuanto a clásicos, porque fue también otro de los que junto a Émile Zola era otro de los pioneros del naturalismo francés, y por lo tanto pues otro, pues un poco de su medio alumno junto a Flaubert. Flaubert también bebió, Maupassant bebió mucho de Flaubert en este sentido. Entonces, pues me parece otro autor indispensable en mi biblioteca de autores clásicos franceses. Y bueno, ya os digo que esta es la edición más completa que he podido encontrar de los cuentos de Maupassant, porque ya os digo que este hombre se dedicaba más al cuento que a la novela. Así que pues bueno, estoy súper contento de haberla conseguido al final. Se ha agotado, esta misma edición se ha agotado ya varias veces, pero bueno, se ha vuelto a reeditar, y bueno, y volvemos a tenerlo siempre. Esto es como si fuera un fondo de armario, igual que tenemos los fondos de armario, que son las camisetas de llevar abajo, de los pantalones vaqueros y los calcetines y pues el fondo de armario de una librería tiene que estar siempre vestido con este tipo de clásicos, que estos son, pues bueno, esos clásicos imperecederos que siempre tienes que ir a beber de ellos para saberte la historia, para poder tener una idea de cada género, en qué época histórica se originó, y por lo tanto, pues bueno, esto es un fondo de armario de tu biblioteca que tenemos que tener sí o sí. Además, en un precio súper asequible, como suele ser habitual en Penguin Clásicos. Penguin Clásicos, además, lo bueno que tiene también es que exporta, es decir, también vende en Latinoamérica a un precio muy asequible, por lo tanto, junto a de bolsillo, y está en Latinoamérica, los precios son prácticamente iguales que los de, en fin, adecuados a su economía, pero son muy asequibles también, igual allí que aquí. Por tanto, esto es, ya os digo, una forma de conseguir los clásicos de una forma, pues eso, muy
muy económica y bueno, y de conseguirlos, porque es que ya no es que te ahorres dinero, es que ni siquiera puedes encontrar estas obras en otras editoriales de tapa dura o más mejoradas, no puedes encontrarlos, así que pues, bueno, si la única forma de conseguirlo es así. Así que pues bueno, muy contento, ya os digo, de haber conseguido los cuentos esenciales de Guy de Maupassant. Y bueno, y esto sí que no me lo puedo descascar no voy a estar leyéndome cuentos durante un mes de Maupassant, pero esto es de esas obras que vas siempre alternando con unos segundos libros, ¿no? Y te lo vas poco a poco leyendo hasta que al final ya te lo has leído todo. Sí que me gustaría pues eso, intentar hacer una especie de pequeño estudio de todos los cuentos, lo que me ha parecido cada uno para intentar luego, porque cuando leo recopilatorios de cuentos de estos cortos, a veces me di cuenta con Ambrose Bierce, otro autor de terror buenísimo norteamericano, que tenía unos cambios de relatos flojos a de golpe y porrazo te sacaba uno como el de Aceite de Perro que te dejaba alucinado. O sea, decía, esto es una maravilla, esto es muy adelantado a la época de aquel autor. Entonces eso le pasa muchas veces a los cuentos, que tienen muchísima diferencia entre los cuentos más flojitos y luego de repente te encuentras un tesoro y eso no quiero perderlo. En la primera lectura de estos cuentos quiero hacerme un pequeño estudio y poder sonsacar de esta obra magna que ha hecho Penguin Clásicos, extraer todos los cuentos que me parecen más sobresalientes. Y bueno, pues ya está. Esta sería para mí mi gran adquisición. Ya os digo que no he leído ninguno, no puedo poner ranking ni nada, pero es que me costó un poquito encontrarlo y ya cuando por fin lo he conseguido ya me quedo satisfecho. Porque de Guy de Maupassant no se ha publicado tanto como de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, etcétera. Los otros se han hecho como más famosillos, ¿no? Pero pues ya os digo, siempre es conocido, pero no se le ha dado tanto bombo como a los otros. Así que, pues bueno, me parece. Os leo un poquito si queréis, que es corto la sinopsis. Espejo de las cosas y espejo de los hechos. Cada ser humano se convierte en un pequeño universo dentro del universo. El portentoso talento de Maupassant, discípulo literario de Flaubert y miembro del grupo de escritores naturalistas que se formó alrededor de Zola, encontró su forma ideal en el cuento, género que consolidó y renovó y en el que no tiene rival. Romántica, fantasmagórica, terrorífico, fantástico, poético, Maupassant transitó por todos los caminos de la imaginación. La presente edición recoge los relatos esenciales de su narrativa, incorporando muchas piezas que apenas han circulado en nuestro idioma. En el apéndice final se incluyen pasajes sustanciales de los ensayos de Henry James, León Tolstoy y Joseph Conrad, que dedicaron a la cuentística de Maupassant. 3 maestros coetáneos y lectores privilegiados. Por lo tanto, pues bueno, tenemos también la opinión desde un punto de vista ensayístico de estos 3 grandes autores, de Tolstoy, de Conrad y de Henry James, hablando sobre los cuentos de Maupassant. Así que por eso os decía que estas ediciones también incorporan a veces pequeñas joyitas ahí, ensayitos y opiniones y cosas, información complementaria a lo que es la obra, que siempre la enriquecen más, ¿no? Así que pues bueno, con esto ya me despido con Maupassant. Y ya me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este book haul con 2 obras de terror y 3 clásicos, que creo que bueno, que aquí hay tesóricos para disfrutar a tope. Y ya, pues poco a poco ya iré organizando y estructurando a ver los que incluyo en especiales editoriales, en especiales por géneros y en el top 5 últimos así mezcladillos. Ya veremos cómo me lo organizo para traerlo y reseñarlos todos muy pronto. Pues nada, ya me despido, que me he enrollado como una persiana. Muchas gracias de nuevo una semana más por estar aquí y os espero el jueves pues con otro vídeo que espero que os guste, ya con ya lecturas leídas y ya con las reseñas de lo nuevo por ofreceros, ¿no? Muchas gracias, de verdad, una semana más, lectores, y hasta la semana que viene. Un abrazo.